La noche en que Mateo estuvo a punto de rendirse, no lloró. Se sentó en el borde de la cama con los zapatos puestos, mirando el celular, esperando un mensaje que ya sabía que iba a doler. Cuando llegó era solo una frase: elegimos a otra persona. Sostuvo la pantalla como si fuera un veredicto, preguntándose si ese era el momento en que la vida por fin lo soltaba. El sueño de Mateo no era vago. Quería convertirse en restaurador de muebles, el tipo de artesano capaz de tomar madera arruinada y devolverle la vida. No por fama, no por lujo, por una razón simple. Desde que su padre falleció, su mamá estaba trabajando sin descanso, hasta quedar exhausta, y Mateo quería ser la razón por la que ella por fin pudiera respirar. Al principio, la esperanza se sentía como combustible. Tomó prestado un cobertizo polvoriento detrás de la casa de un vecino y lo limpió hasta que olió a madera fresca en vez de óxido viejo. Compró herramientas de segunda mano, lija, pegamento, barniz y pintó un letrero a mano: Restauraciones, devuelvo la vida a lo viejo. Su primera clienta llevó una silla con una pata rota. Mateo trabajó en ella como si importara más que el dinero, midiendo 2 veces, lijando con suavidad, reparando la unión con una paciencia que no sabía que tenía. Cuando la mujer regresó, pasó la mano por el acabado liso y sonrió como si estuviera viendo su pasado otra vez. Esa noche, Mateo corrió a casa con el pequeño pago doblado en la palma. Su mamá alzó la mirada desde el fregadero, con ojos cansados y manos agrietadas, y él dejó el dinero sobre la mesa como si fuera la prueba de que el futuro era real. Sabía que podías hacer algo con esas manos, susurró ella. Durante semanas, Mateo vivió de esa frase. Entonces la vida lo puso a prueba. A algunas personas les encantaba la idea de restaurar, pero odiaban el precio. Algunos pedían descuentos con una sonrisa amable que igual se sentía filosa. Un cliente desapareció sin pagar. Una herramienta se le rompió en la mano justo el día que más la necesitaba. Mateo se tragó el orgullo, arregló errores que no eran suyos y siguió presentándose porque no podía darse el lujo de parecer poco confiable. Entonces llegó la oportunidad que se sentía como una respuesta a una oración. El dueño de una boutique visitó el cobertizo, admiró el trabajo de Mateo y le prometió un contrato, docenas de piezas, ingresos estables, un paso real hacia adelante. Mateo se desveló preparándose, compró materiales a crédito y limpió el local hasta que parecía que el éxito se sentiría bienvenido ahí. El dueño le estrechó la mano y dijo: «Mañana lo cerramos». Pasó el mañana. Luego pasó otro. Mateo llamó con educación. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. Así que fue a la boutique. Y ahí, a través del vidrio, vio al dueño riéndose con otro artesano, señalando exactamente los muebles que le habían prometido a Mateo. El dueño vio a Mateo y sonrió, tranquilo e indiferente. «Me fui con alguien más. Tiene un ritmo más rápido. No te lo tomes personal». Mateo se fue sin decir una palabra. Siguió caminando hasta que el ruido de la ciudad se apagó y el pecho le quedó tan apretado que le costaba respirar. En casa, su mamá estaba contando monedas en la mesa. Cuando lo vio, las juntó de golpe, como si estuviera escondiendo vergüenza. «El recibo de la luz está atrasado», dijo en voz baja. «Me dieron una semana más». Mateo asintió como si estuviera bien.
Luego se encerró en su cuarto y se deslizó por la pared hasta quedar en el piso. El sollozo que le salió no era solo rabia por la traición, era miedo. Miedo de que su promesa de rescatar a su mamá se estuviera convirtiendo en otra carga para ella. A la mañana siguiente no abrió el cobertizo. Se sentó entre sus herramientas, mirándolas como si fueran de alguien más. De pronto, rendirse se veía práctico. Vender el equipo, conseguir un trabajo que pagara cada semana, sobrevivir. Pero cuando se imaginó diciéndole a su mamá, «Lo intenté», vio esa sonrisa suave de ella, la que perdonaba demasiado fácil, y esa bondad imaginada lo rompió más que cualquier insulto. Esa tarde salió del pueblo hacia un camino de tierra viejo que tomaba cuando era niño. El cielo estaba pesado, el mundo sin color. Entonces vio una lámpara al costado del camino. Una luz cálida temblando con el viento, y junto a ella un anciano sentado en un banquito como si hubiera estado esperando a Mateo desde siempre. «¿Por qué hay una lámpara aquí afuera?», preguntó Mateo. «Para que la gente no confunda la oscuridad con el final», respondió el anciano. Mateo se sentó en una roca, agotado. «Lo intenté», dijo. «Estoy fallando, y mi mamá lo está pagando». El anciano asintió. «¿Qué pasa si te rindes?». Mateo tragó saliva. «Ella sigue sufriendo, y yo me paso la vida odiándome». «Entonces tu meta no es el éxito», dijo el anciano. «Tu meta es la libertad». De su abrigo, el anciano sacó un pedazo de madera agrietada y lo puso en la mano de Mateo. «¿Qué ves?». «Algo arruinado». «¿Y a qué te dedicas?». A Mateo se le apretó la garganta. «Restauro». El anciano se inclinó hacia él. «¿Lo tiras a la basura en cuanto se ve feo? ¿O sigues trabajando hasta que vuelva la firmeza?». Mateo se quedó mirando la madera, parpadeando con fuerza. «Estás juzgando tu vida a la mitad del proceso», continuó el anciano. «El dolor no es prueba de que estás perdiendo. A veces el dolor es el sonido de algo importante construyéndose». Luego señaló hacia el camino. «Mira». Al principio Mateo solo vio oscuridad. Después, sus ojos se acostumbraron y notó luces tenues allá lejos. Más lámparas, extendiéndose hacia las colinas como un sendero silencioso de estrellas. «No las había visto», susurró Mateo. «La mayoría no las ve», dijo el anciano. «Miran el tramo oscuro que tienen enfrente y lo llaman todo el camino. Vuelve, descansa. Luego trabaja otra vez, no cuando te sientas inspirado, sino porque lo decidiste». Mateo regresó a casa sin milagros, sin riqueza repentina, pero algo dentro de él se había endurecido de la manera correcta, como madera secándose para volverse fuerte. Al día siguiente abrió el cobertizo de nuevo y escribió cada error que había cometido. Confiar en promesas, cobrar poco, sin anticipo, sin acuerdos por escrito. Los fue corrigiendo uno por uno, documentó cada trabajo, publicó fotos honestas de antes y después, contó las historias de las piezas. ¿Por qué restaurar importaba? ¿Por qué tomaba tiempo? El trabajo volvió despacio y luego con más constancia. Una mañana, una mujer mayor llevó una mesa tan gastada que parecía haber sobrevivido una guerra. «Era de mi papá», dijo. «Quiero que mis hijos coman en ella también». Mateo trató esa mesa como un símbolo. Reparó las grietas sin borrarlas, lijó la superficie hasta que la veta pareció revivir,
y la terminó con un cuidado que se sentía como una oración. La mujer lloró cuando se lo contó a su familia y a sus vecinos, y en pocas semanas el cobertizo de Mateo dejó de sentirse vacío. Las llamadas se volvieron constantes, su agenda se llenó, y por primera vez sus ingresos empezaron a subir lo suficiente como para que la vida en casa comenzara a suavizarse. Meses después, el mismo dueño de la boutique regresó, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mateo escuchó y luego dijo una palabra que nunca se había atrevido a decir. No, el dueño frunció el ceño. No seas rencoroso. No es rencor, respondió Mateo. Es respeto. Esa noche, Mateo llegó a casa con comida. Pagó por completo el recibo de la luz y dejó el comprobante sobre la mesa frente a su mamá. Ella lo miró confundida y luego lo miró a él. ¿Cómo? Mateo se sentó a su lado. Ya no tienes que cargar con todo. El rostro de su mamá se quebró, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía que el dolor por fin se le estaba saliendo del cuerpo. Se tapó la boca y lo abrazó, como si estuviera abrazando a la esperanza misma. Una semana después, Mateo caminó otra vez por el viejo camino de tierra. La lámpara seguía ahí. El anciano también seguía ahí. Mateo se sentó sin decir nada. El anciano lo miró y asintió. «Lo lograste». «No del todo», dijo Mateo, «pero ya puedo ver las luces». El anciano sonrió. Eso es suficiente para seguir caminando. Y antes de que Mateo se fuera, el anciano le dejó palabras que durarían más que cualquier sueldo y cualquier cumplido. Nunca te rindas hasta ganar, porque rendirte no termina el dolor. Solo deja la lección encerrada antes de que pueda volverse fortaleza. El camino no recompensa al más rápido. Recompensa a quien sigue dando el siguiente paso cuando nadie está aplaudiendo.